Cuba no se detuvo de golpe. Mi Cuba se ha ido apagando lentamente. Ya sea por un motor que no arranca, un ómnibus que no llega o un hospital que se queda a oscuras toda la noche. No fue una explosión, ni siquiera un evento de desastre natural. Simplemente fue el vacío. Hoy Cuba vive un bloqueo total de combustibles. Siempre se habló de bloqueo, pero realmente hoy, no un simple embargo llamado bloqueo, sino un bloqueo total. Y cuando el combustible desaparece, no solo se apagan las máquinas, sino que también se paraliza la vida. El combustible es el sistema nervioso de un país. Sin él, no hay movimiento, no hay energía y tampoco hay respuesta. En Cuba, la falta de diésel y gasolina ha roto cada engranaje del día a día. El transporte público colapsó. Los ómnibus desaparecieron. Trenes detenidos. Personas caminando kilómetros bajo el sol para llegar a trabajos que no pagan lo suficiente, ni siquiera para volver a casa. Y puedo decirte que la gente no llega tarde, la gente simplemente hoy no llega. Las termoeléctricas dependen del combustible y cuando falta, la oscuridad se vuelve norma, como ha sido durante años y años y años. Apagones de 6, 10, 14 y hasta 24 horas, incluso más, durante cada día de la semana. La noche entra en las casas y al parecer no sale. En medio de todo el calor los ventiladores se apagan. Los refrigeradores, a pesar de seguir vacíos, cada vez se vuelven más inútiles de lo que actualmente son. Dormir se ha vuelto un privilegio y descansar se ha vuelto un recuerdo. La electricidad ya no es un servicio, es una lotería, basado en la suerte, casualidad o el deseo de alguien ajeno a tus necesidades y preocupaciones. Sin combustible no hay camiones, y sin camiones, por supuesto, no hay distribución. El alimento existe, o creemos eso, pero simplemente no llega. Las cosechas perdidas, la leche que no se recoge, carne que no se transporta. Así está Cuba, así estamos viviendo actualmente. Mientras tanto, en la ciudad, los mercados que están vacíos o llenos, pero de precios inalcanzables. La libreta no alcanza, o creo que nunca alcanzó. El salario no alcanza, o vuelvo y repito, creo que nunca alcanzó. Y la paciencia se agotó hace tiempo. No toda Cuba puede darse el gusto de decir que come varias veces al día. El agua también necesita combustible para bombearse, para llegar a las casas. Y miles de ciudadanos, miles de cubanos pasan días enteros sin una gota. El agua se ha vuelto un negocio rentable en Cuba. Su comercio ha aumentado exponencialmente a través de pipas que su costo excede los 3.000 y 5.000 pesos para llenar simplemente unos tanques, unos cubos o quizás parte de una pequeña cisterna. Días enteros sin una gota de agua, familias cargando día tras día cubos para saciar sus necesidades y ancianos subiendo escaleras oscuras con botellas de agua a cuestas, deseando que se acabe cada escalón que tiene que subir. Y la basura, ¿qué decir de la basura? La basura se acumula, camiones parados, calles convertidas en vertederos, ratas, mosquitos, enfermedades.
el entorno se degrada y con él toda la ciudad, con él todas las ganas, con él todas las esperanzas. La salud no espera por el combustible, pero lo necesita. Las ambulancias sin diésel hacen los traslados imposibles. Los generadores fallando dejan salas de terapias en crisis. Los medicamentos requieren el frío y se pierden también. Además de lo escasos que son en los tiempos actuales en el sector estatal. Porque se sabe muy bien de sobra que a precios abusivos y excesivos, fuera de las farmacias estatales, puedes conseguir todo lo que estás buscando, aunque tu bolsillo no tenga la capacidad de pagar por él. Operaciones quedan suspendidas, los tratamientos quedan interrumpidos, y no es por falta de médicos, o también, pero es por falta también de medios. En Cuba hoy, la vida depende de si hay combustible ese día y a esa hora. Si corriste con la suerte, o si simplemente alguien te pudo resolver. La calidad de vida en Cuba se ha vuelto mínima. Los salarios son más simbólicos que reales. Las jornadas interminables, los esfuerzos que no rinden frutos, y aún así profesan resistencia y profesan creatividad. Cocinar con carbón, alumbrarse con velas, caminar horas y horas y horas hasta tu centro de trabajo o hasta tu casa. Es el siglo XXI, pero pasa por el país como si no existiera, como si no llegara o como si nunca llegara a estas tierras. Los jóvenes no proyectan un futuro. Los jóvenes se planifican para una salida. No hay ganas de quedarse. No hay ganas de hacer una vida aquí, no hay ganas de hacer una familia. No hay ganas. Simplemente no hay ganas de nada. Se entiende bien de sobra que Cuba ya está cansada de resistir, cansada de adaptarse, cansada de sobrevivir. Un país entero funcionando al límite, empujado simplemente por la inercia y el sacrificio que nunca se recompensará a sus ciudadanos. Pero el sacrificio, como la paciencia, también se agota. Esto no es una crisis puntual, es un colapso prolongado. Un país sin combustible es un país sin movimiento, sin ritmo, sin esperanza. Y aunque mucho nos duela, Cuba no se está deteniendo. Cuba simplemente se nos está apagando. La crisis del transporte en La Habana es una situación que está afectando a la vida diaria de millones de habitantes, ya que el transporte público urbano se ha paralizado por falta de combustible. La crisis energética actual afecta a múltiples sectores, ya sea la energía eléctrica, hospitales, industrias y crucialmente el transporte público, debido a la escasez severa de combustible tras interrupciones en los suministros de petróleo y nuevas medidas de presión internacional. Hoy en día simplemente los ómnibus urbanos no circulan por falta de combustible. El sistema de transporte público urbano está totalmente paralizado. Ningún ómnibus recorre las rutas habituales. Millones de personas que dependían de autobuses estatales no tienen medios seguros para ir al trabajo, estudiar o atender citas médicas. Se logra apreciar a simple vista calles vacías y a usuarios caminando largas distancias hasta llegar a su destino. Los ciudadanos se están viendo obligados a recurrir a alternativas improvisadas, compartir taxis privados, boteros, transportistas independientes, los cuales tienen tarifas muy elevadas, ya que estos sistemas privados no tienen la regulación adecuada. Por eso, estas alternativas no son suficientes para cubrir la alta demanda diaria. La Habana necesita transporte para cientos de miles de personas.
La falta de combustible provoca factores externos e internos, ya sea la presión internacional sobre el suministro de petróleo, la escasez generalizada de recursos económicos y de divisas, además de la cancelación de gran parte del transporte interprovincial y los cortes en la operación de trenes por daños de huracanes. Y así todas estas actividades, ya sea escolares o laborales, se ven afectadas por la escasez de combustible. El acceso a servicios médicos se ha vuelto complejo, ya que hay citas perdidas y dificultades para la atención, y además de que la salud universalmente depende de un sistema de transporte funcional. También se ve afectado la economía en lo cotidiano debido a subida de precios en alternativas privadas, además de un descontento social creciente. Las autoridades han anunciado medidas energéticas de emergencia para frenar el desabastecimiento, supuestas cooperaciones con los aliados internacionales para paliar la crisis, pero sin embargo no hay soluciones rápidas para reactivar el transporte urbano por completo. La crisis del transporte forma parte de una emergencia económica más amplia que está afectando a toda la población. Y en resumen, el transporte se ha convertido en un símbolo de la crisis profunda que vive La Habana. La Habana despierta cada mañana con menos movimiento, menos guaguas, menos luces, menos certezas. En Cuba, el combustible ya no es solo gasolina o diésel, también es tiempo perdido, es cansancio acumulado, es frustración. La actual crisis de combustible ha paralizado el transporte, ha limitado la producción, ha oscurecido barrios enteros y ha puesto a prueba, una vez más, la resistencia de la población. Pero esta vez el malestar es distinto, más visible, más profundo. Hoy el descontento social recorre la isla al mismo ritmo que escasea el combustible. Cuando falta combustible, no se detiene solo un motor, se detiene también un país. Sin combustible no hay transporte público, sin transporte no hay puntualidad laboral, sin puntualidad no hay producción. Hospitales funcionando al límites, escuelas con ausencias constantes, trabajadores caminando kilómetros para llegar a sus centros laborales. Lo que antes era una dificultad ocasional, hoy es rutina, y la rutina del sacrificio comienza a desgastar. Las guaguas dejaron de pasar, las paradas se llenaron y luego se vaciaron. En La Habana y otras ciudades, miles de personas dependen ahora de caminatas interminables, transportes privados caros y favores improvisados. El resultado es claro, quien puede pagar se mueve, quien no se queda atrás. La desigualdad se hace más visible, más cotidiana y más dolorosa. Además, cuando falta combustible también falta la electricidad. Los apagones se multiplican, horas sin luz, sin ventiladores, sin refrigeración de alimentos. Las noches se vuelven más largas, el cansancio más intenso y la tolerancia más corta. En barrios de todo el país el malestar se expresa en murmullos, discusiones, protestas espontáneas, golpes de cazuelas y reclamos directos. No es solo el apagón, sino también todo lo que representa. Desde las autoridades se habla de coyuntura, resistencia, sacrificio necesario, pero en la calle el lenguaje es otro. La gente habla de agotamiento, promesas incumplidas y una crisis que parece que no tiene final. Muchos ciudadanos reconocen las causas externas, pero también señalan problemas internos. Mala gestión, falta de transparencia y decisiones muy tardías. El discurso ya no calma como antes. Ahora que el combustible encarece todo, ya sea el transporte, los alimentos y los servicios, el salario que de por sí no alcanzaba ahora lo hace menos, las alternativas son cada vez menos. Familias enteras reorganizan su día en función de si hay luz, si pasa una guagua, si se consigue transporte. La crisis ya dejó de ser macroeconómica y ahora vive dentro de cada casa. El descontento no siempre grita, a veces camina en silencio. Muchos cubanos no quieren
entre comillas, que expresar su inconformidad, otros simplemente perdieron el miedo. Las redes sociales se llenan de quejas, los comentarios se vuelven más directos, la paciencia histórica comienza a agotarse. No se trata solo de protestar, se trata de sobrevivir con dignidad. Y la crisis del combustible solo es un síntoma, no la enfermedad completa. Mientras no hayan soluciones estructurales, el descontento seguirá creciendo. Alivios temporales no apagan el malestar. Promesas sin resultado no restauran la confianza. La pregunta ya no es si habrá sacrificio, la pregunta es cuánto más puede soportar la gente. Cuba ha resistido mucho, pero resistir no es lo mismo que vivir. Cuando el combustible se acaba, la vida se vuelve más lenta, más dura, más tensa, y cuando la paciencia se agota y el silencio empieza a pesar, solo queda pensar en la famosa frase que repiten mucho los cubanos, y es: ¿a dónde vamos a parar?